Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Aquí estamos de nuevo y traemos un tema nuevo en esta mañana. Es algo maravilloso. Son 8 bosquejos que vamos a abarcar. La verdad que vamos a estar bastante tiempo disfrutando de cómo nosotros podemos vivir en el reino, cómo nosotros podemos entrar en el reino. No solamente cómo entrar, cómo vivir, sino aún cómo permanecer en el reino. Así que ponemos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, te amamos. Gracias por este día, por esta mañana, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti. Queremos abordar este tema en cuanto al reino. Esto es lo que había en tu corazón y es lo que te va a hacer traer de regreso. Señor Jesús, háblanos tocante a este reino maravilloso, y este reino eres tú mismo, porque como tú dijiste en la palabra, porque el reino de Dios está cerca de vosotros. Es maravilloso de que el reino es una persona. Enséñanos, Señor, a vivir en tu persona, movernos en tu persona, hablar en tu persona. Señor Jesús, el apóstol Pablo dijo, porque lo que he perdonado, lo he perdonado en la persona de Cristo. Qué maravilloso que tanto el invocar el nombre del Señor es una persona. Esa atmósfera, ese ámbito de vida que tenía en el principio el hombre, Adán y Eva, pero fueron sacados de allí. Pero qué maravilloso, Señor, que tú viniste para introducirnos de nuevo en este reino maravilloso. Señor Jesús, tú dijiste que el que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Señor Jesús, abre nuestros oídos, corre nuestros velos, para que nosotros, Señor, podamos captar, podamos percibir y queremos vivir en este ámbito de vida, en este reino maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que nosotros podamos estar hablando del reino. Tenemos un libro del hermano Lee que tiene 51 capítulos en cuanto al reino. Es algo maravilloso. Hay mucho. Aún el Señor Jesús, cuando Él resucitó y se apareció a sus discípulos, dice que se le aparecía para hablarle tocante al reino. Oh, hermano, ¿qué es este reino? Vamos a orar al Señor para que el Señor nos zambulla, nos introduzca en este reino. El reino es un ámbito, es una esfera, y nosotros necesitamos vivir en ese ámbito, salir de nosotros mismos y permanecer, como dice en Primera de Pedro, que llegamos a ser reyes y sacerdotes y una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿No es esto maravilloso que pero queremos aprender a vivir en este reino? Y el tema general de estos mensajes se titula Vivir en la realidad del reino de Dios. Vivir en la realidad del reino de Dios. Maravilloso, hermanos. El Señor Jesús le dijo a María o a Marta, él estaba allí. El Señor Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, dice, vivirá. Hermanos, esto es maravilloso, que nosotros podamos vivir en este reino. El hombre como criatura no tiene la vida de Dios y no puede participar en el reino de Dios. Oh, Nicodemo, que hablaremos mucho de Nicodemo, él era una persona muy buena, era una persona de clase alta, pero no tenía la vida de Dios. Hermanos y hermanas, ese Nicodemo, después de ser un sumo sacerdote, un sacerdote que era un maestro, este hombre no tenía la vida de Dios. Por tanto, él no podía entender las cosas de Dios y no podía participar en el reino de Dios. El reino es tanto un ámbito como una esfera de vida. Dice que un ámbito es un asunto de autoridad. Oh, esto es algo maravilloso. Un ámbito, vivir en ese, es una esfera de autoridad. Y una esfera es un asunto de vida. Señor Jesús, a fin de que nosotros podamos entender las cosas en cierta esfera, nosotros debemos de tener una clase de vida. Y al mismo modo, a fin de someternos a la autoridad, en cierto ámbito, nosotros debemos de tener una clase de vida. Así que, hermanos y hermanas, esa vida es Dios mismo, es Cristo mismo. El reino del hombre es la esfera del hombre y el reino de Dios es la esfera de Dios. Es decir, que una esfera es un asunto ¿de qué? De vida. Si uno tiene cierta clase de vida, puede participar en cierta clase de esfera. Así que podemos participar nosotros en la esfera humana porque tenemos la vida humana. Aquellos, que participamos, yo me voy a poner ya, de verdad, quiero vivir esta vida. Aquellos que participamos en la esfera de Dios, dice de tener la vida de Dios. Así que nosotros, queridos hermanos, tenemos la vida de Dios. Entonces, leímos antes al principio que el tema general de este tema que vamos a abarcar, los 8 bosquejos, tendremos mucho que compartir aquí. Se titula Vivir en la realidad del reino de Dios. Vivir en la realidad del reino de Dios. Ahora, para que nosotros podamos vivir en la realidad del reino de Dios, aquí está el primer mensaje y cada mensaje va a tener un título. No sé cuánto tiempo vamos a estar en cada mensaje, pero nosotros no vamos a abarcar esto rápidamente, sino queremos introducirnos en este reino maravilloso. Entonces, el mensaje 1 se llama el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice que está la esfera de la vida divina. En el reino de Dios está una esfera que es la vida divina. Igual como nosotros estamos en el reino del hombre y vivimos conforme a la esfera del hombre, todos sabemos cómo vivimos, cómo comemos, cómo andamos, cómo debemos de comportarnos, pero ahora nosotros vamos a entrar en este reino. De hecho, hemos entrado ya porque cuando Cristo viene a nosotros, esa es la semilla del reino. Cuando vino el sembrador, Él mismo era el sembrador y Él mismo era la semilla que se sembró dentro de nosotros. Así que el título, el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay una esfera de la vida divina. Y no solamente una esfera de la vida divina, sino que también está ahora de la especie divina.
igual como nosotros estamos en el reino, en la esfera humana, porque tenemos los genes humanos. Pero nosotros, como dice en el Evangelio de Juan, hemos llegado a ser hijos de Dios. Este versículo que dice, mas a todos los que le recibieron. Nosotros le hemos recibido, mas a todos los que le recibieron. Vamos a apoderarnos de este versículo nosotros. Necesitamos que la palabra se encarne, se forje en cada célula de nuestro cuerpo, para que nosotros podamos vivir en esta esfera divina, ya que tenemos la especie divina. La especie divina es cuando el gen divino está en nosotros. Nosotros somos humanos porque fuimos engendrados de nuestros padres. Asimismo, nosotros somos divinos ahora también porque tenemos la vida divina. Jesús tenía la vida divina, pero al nacer de María tuvo la vida humana y pudo participar en la vida humana. Así que, hermanos y hermanas, nosotros digamos que Dios, el divino, vino a ser humano para que nosotros, los humanos, lleguemos a ser divinos. Oh, esto es algo maravilloso. Pero, hermanos y hermanas, esto no se puede entender si tú no tienes un corazón abierto al Señor. Te olvidas de doctrina y de enseñanza y de toda esta, y nos regimos ahí en la palabra del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos, iba a leer el versículo, leer no, pero me lo sé de memoria, que dice, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado, dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros somos y decimos que somos hijos de Dios, hay un versículo en Primera de Juan, dice, porque hemos llegado a ser hijos de Dios, dice, y lo somos. Yo creo que vendrá ese versículo por aquí también después. Entonces, hermanos y hermanas, no solamente hemos llegado a ser hijos de Dios, dice, y estos, nosotros, los que hemos llegado a ser hijos de Dios, estos, dice, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados de Dios. Es decir, que tenemos los genes divinos. Por eso nuestra vida puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar nuestra vida? Porque un elemento divino ha entrado dentro de nosotros. Y ese elemento divino que ha entrado dentro de nosotros, hermanos y hermanas, nos está transformando. La Biblia habla de transformación. Igual como el granito de arena que entró en la ostra e hirió la ostra y se convirtió en una perla. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser una perla. Pero para eso necesitamos ser transformados y necesitamos el elemento transformador. ¿Cuál es el elemento transformador? El gen divino. Fuimos engendrados, no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Y Dios nos está, conformándonos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Él que era una especie divina y humana, igual que nosotros vamos a llegar a ser un humano, pero con la especie divina. Así que vamos a comenzar a entrar en este bosquejo. Y en este bosquejo comienza el punto Romano 1, que dice, el reino de Dios es
la esfera de la vida divina. El reino de Dios es la esfera. Tenemos que acostumbrarnos a este vocabulario. La esfera divina. Igual que tú estás viviendo, y entra a tu piso, baja al ascensor, vas a comprar, y esto vive en la esfera humana. Ahora nosotros necesitamos aprender, ser educados, ser constituidos de esta esfera divina. Maravilloso. Y aquí hay un versículo que comenzamos, ya lo hemos mencionado, pero lo quiero recargar. Y este se va a leer muchas veces, pero no importa, hermanos y hermanas, que yo lo repita muchas veces. Necesitamos que se nos repita para que se nos grabe, para que se nos forje ahí dentro de nosotros. Y vamos a hablar de Juan, el capítulo 3. Perdón, bebeme un poquito de agua. Amén. El capítulo 3, el versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo, escucha lo que le dijo, de cierto te digo, Nicodemo. Esto se estaba hablándole a Nicodemo, porque Nicodemo vino a hacerle una pregunta, y vino de noche. Él era una persona de alta esfera, pero vino de noche y a escondidas, para que nadie lo viera. Pero qué maravilloso, que el Señor estaba ahí para recibirlo de noche, y el Señor estaba ahí con la mujer samaritana para recibirlo al mediodía, a la luz del sol, cielo abierto, para que todo el mundo lo vea. Señor Jesús, es maravilloso cómo el Señor trata con cada uno de nosotros según nuestra posición, pero cuando nosotros venimos a Él, se acaba la posición, porque hay un traslado. Ya lo hemos hablado, el traslado. Entonces, de cierto, Nicodemo, te digo, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que el reino se puede ver. Para tú poder entrar tienes que ver. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está ese camino? Mismo Jesús dijo, yo soy el camino. Aún Él dijo en el capítulo, creo que el capítulo 10 del Evangelio de Juan, yo soy la puerta. Es decir, Él es el camino, Él es la puerta, pero para eso necesitamos ver. Entonces le dijo Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. En el versículo 3 dice ver, pero si tú lees el versículo 5, lo tengo aquí, 3:5 dice, y entonces respondió Jesús, otra vez le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, escucha, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El versículo 3 te dice de ver, pero una vez que dice después de ver, si tú ves, después le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, recibir el Espíritu dentro de ti y ser bautizado. Cuando nosotros somos bautizados, cuando fuimos bautizados, el Espíritu de Dios entró en nosotros. Y si no pudiste ser bautizado unas semanas más tarde, pero el Espíritu estaba ya dentro de ti. Pero la obediencia al Señor es el bautismo. Digamos que el bautismo significa que usted está terminado, enterrado debajo de agua. Su vieja persona queda debajo de agua y usted es levantado y es resucitado juntamente con Cristo. Ahí se cumple la palabra
que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y al ser crucificados juntamente con Cristo, nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y entonces, una vez que somos resucitados, que estábamos muertos, nosotros entramos en esta esfera divina, que es el reino de Dios. Por eso dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora hay un versículo aquí también en el Evangelio de Juan 3:15, que es un poquito más adelante, unos versículos más adelante, 10 versículos más, el 15, dice, para que todo aquel que en él cree, dice, tenga vida eterna. Porque de tal manera, este es el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Claro, mientras que Él estaba en la tierra, Él era el unigénito, pero una vez que Él fue a la cruz, murió y resucitó, y se sopló en sus discípulos, y le recibieron, ya no era más el unigénito Hijo de Dios, sino el primogénito, como dice en Romanos 8:29. Él es el primogénito ya entre muchos hermanos. Pero primero Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Por eso en Juan 18:36, el Señor Jesús dice, respondió entonces Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de esta esfera humana, no. Mi reino no es de aquí. Y aquí viene el versículo que nosotros tuvimos aquí compartiendo. El versículo que estuvimos compartiendo al principio, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso. Hijos de Dios. Dice, los cuales, el 13, no son, dice, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor Jesús. Sino de Dios. Maravilloso. Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. La letra A dice, el Nuevo Testamento estima la vida de Dios como, dice, estima la vida de Dios como la vida, es decir, dice, la única vida que es verdaderamente vida y puede ser correctamente considerada como vida. Y dice que puede ser considerada como vida. Oh Señor Jesús, esto es glorioso. Señor, esto es, te se cae el equipo totalmente. Señor Jesús. Dice aquí en Efesios 4:18. Escucha lo que dice. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Señor Jesús, el Señor quita toda la dureza de nuestro corazón. Y Él promete y profetiza en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Dice, y yo os quitaré este corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Dice, y escribiré mi ley en vuestros corazones. Esto es maravilloso. Hermanos y hermanas, metámonos en estos mensajes en cuanto al reino y que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, como dice en segunda de Pedro, y que nosotros hemos entrado en este ámbito, en esta esfera, porque nosotros creímos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y fuimos engendrados no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino fuimos engendrados por Dios mismo. Entramos ahora a la letra B. Letra B. Dice, el Señor Jesús, Él vino para que nosotros tuviésemos vida. Y para esto, Él puso la vida de su alma. ¿Te imaginas? Qué maravilloso de que el Señor Jesús vino para que nosotros tuviésemos vida. Cuando Él estaba aquí en la tierra y Él vivía, Él dice que daba a conocer al Padre, definía al Padre, explicaba al Padre, y no solamente con palabras, sino con su propia vida. Cristo, el Padre, era leído en todo su vivir humano, pero Él tenía un andar divino y se movía en una esfera divina. Por eso decía, el diablo, el príncipe de este mundo, viene a mí y nada puede encontrar. Esto es maravilloso. Aún los demonios, cuando lo veían de lejos, le gritaba y le decía, ¿por qué has venido ya? Es decir, que lo conocían. Él era Dios. Dios mismo fue encarnado y vino, como yo he leído aquí. El Señor Jesús vino para que tuviésemos vida. Y por este asunto de darnos vida, por eso Él dice que puso la vida de su alma a fin de que pudiese liberar la vida divina desde su interior. Por eso Él, cuando fue a la cruz, dice que fue muerto, pero en la carne, en el cuerpo humano que tuvo de María, digamos, en la cáscara por la cual Dios fue vestido de humanidad. Entonces, lo que padeció y en lo que murió fue en esa vida humana. Y en esa vida humana, en esa carne que no había conocido el pecado, la Biblia dice que por nosotros fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque en esa carne dice que cayó toda la corrupción y todo el pecado de la humanidad. Pasó ahí en esa carne. Entonces fue muerto en la carne, pero dentro de esa carne, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces fue cuando la vida divina fue liberada. Para que esa vida divina que fue liberada, que llegó a ser el Espíritu vivificante, por eso en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús le dice, os conviene de que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, pero vendrá el Espíritu de realidad, vendrá. Eso es algo maravilloso, bueno, es una profundidad tremenda. Y entonces, Él vino para liberar la vida divina de su interior, y en su resurrección, Él impartió
la vida divina en el pueblo que fue escogido y redimido por Dios. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Bueno, mire, hay aquí unos versículos, pero me voy a parar aquí, pero seguimos, porque quiero que descanséis un poquito y bueno, va a escuchar una canción que siempre pongo muy, no digo muy bonita, no, muy edificante, muy animante. Así que hermanos y hermanas, disfrute de esta canción. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo, oh Señor Jesús, de este reino maravilloso. Y antes de seguir en donde nos quedamos, hay unos versículos que leí muy ricos en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 26 al 29, dice que el Señor usó una parábola. La verdad que es maravilloso. Ya entraremos en esta parábola, segurísimo, y la desmenuzaremos y estaremos compartiendo. Qué maravilloso de que Él dice que usó una parábola para ejemplificar el reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios era como una semilla, ¿te imaginas? Una semilla. Y esa semilla es cuando nosotros recibimos al Señor, viene a nosotros como una semilla. Una semilla que fue sembrada en la tierra. Esto es una parábola. Fue sembrada en la tierra. Dice que esa semilla, cuando es sembrada en la tierra, crece hasta madurar.
Y una vez que es madurada, llega a ser, ¿qué? La siega. Digamos que el proceso del crecimiento del reino abarca desde que el momento que la semilla es sembrada hasta que llega el tiempo de la siega. Es decir, que la siega será la plena manifestación del reino. Y por medio de esta parábola nosotros vamos a poder comprender que nos encontramos en un proceso, en el proceso del crecimiento. Tú supones que tengamos una pequeña semilla de clavel, la cual sembramos nosotros en la tierra. Después de cierto tiempo va a aparecer un brote de tierno, va a aparecer ahí como especie de una hierba, un brote tierno, y luego ese brote, conforme tú lo vas regando, lo vas cuidando, lo vas procesando, este brote crecería hasta alcanzar su máxima consumación, que sería la manifestación del reino de los claveles, por ejemplo. Así que consideremos un grupo de claveles en diferentes etapas. Pero bueno, esto después va a venir también explicado todo conforme vamos entrando en estos bosquejos y todo. Así que qué maravilloso de que esa semilla hoy está dentro de nosotros. Así que vamos a continuar. Voy a leer otra vez el punto que leímos anteriormente, que era la letra B, que decía: el Señor Jesús vino para que tuviésemos vida, y por esta causa Él puso la vida de su alma para liberar la vida divina, ya lo leímos antes, desde su interior, y en su resurrección Él impartió la vida divina, dice, en el pueblo escogido y redimido por Dios. Y aquí venía unos versículos, vienen unos versículos. Mateo 16, 24. Qué maravilloso, qué versículo esto. Él se lo dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos. Escucha lo que le dijo a sus discípulos. Y esto es lo que el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, nosotros en esta mañana tenemos que seguir pensando en que somos esos hijos de Dios y que necesitamos permanecer en Él. Dice aquí, tiene que venir en pos de mí, dice, y niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el vivir humano que Cristo tuvo, Él tuvo un vivir crucificado, no cuando fue en la cruz, sino aún diariamente. Él negaba su vida del alma. A Él lo maltrataban, le insultaban, le escupieron, le hicieron barbaridades. Sin embargo, qué maravilloso que hay un versículo en Pedro que dice de que lo injuriaban, lo maltrataban, pero dice que no amenazaba. Él no amenazaba. Él conocía a la gente y aún conocía el que iba a venir y le iba a decir algo, él conocía. Pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces no se podía espantar. Y él no amenazaba, sino él mostró un modelo de vida para que ahora nosotros podamos, como dice también en la carta de Pedro, podamos andar en sus pisadas. En sus pisadas. Maravilloso. Entonces el Señor le dijo: tome su cruz y sígame. Maravilloso. Y el 25 dice: y el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Así que necesitamos perder nuestra vida del alma. ¿Qué es nuestra vida del alma? La vida del alma está en nuestra mente, está en nuestros sentimientos, está en nuestra voluntad, está en nuestras emociones.
todo lo que es realmente psicológico está ahí en nuestra alma. Necesitamos nuestra mente y ser renovada. En la palabra del Señor, ahí en Primera de Corintios, incluso el apóstol Pablo llega a decir: ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Porque una vez que nosotros fuimos trasladados al reino, digamos a la persona de Cristo, nosotros realmente tenemos los pensamientos de Cristo. Por lo menos ese es el proceso hasta que llegue la cumbre, como hemos dicho del clave, lleguemos a plena madurez. Que es lo que Dios desea, que todos estos hermanos que están, digamos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, digamos, a un varón perfecto. La Biblia dice: sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso lo dice en Primera de Pedro 1:15 más o menos. Así que, hermanos y hermanas, es maravilloso. Dice aquí en Mateo 16:26, dice, siguiendo los dos versículos que hemos leído anteriormente, dice: porque ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Señor Jesús. Y aquí ahora en Lucas 9:24 dice: porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, dice, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde y se malogra él mismo? Hermanos y hermanas, ¿qué es palabra más sabia? Oh, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta es nuestra base, esta es nuestro fundamento. De verdad, Señor Jesús, nosotros estamos enviando, como habéis escuchado en el anuncio, libros gratuitos y un Nuevo Testamento, versión recobro con notas explicatorias. Pero nosotros, realmente, nuestra base y nuestro fundamento es la Biblia, porque la Biblia es el aliento de Dios, la Biblia es el soplo de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu y es vida. Por eso esta palabra puede a nosotros vivificarnos, purificarnos, santificarnos, dice, por medio del lavamiento del agua en la palabra. Lo dice así en Efesios 5:26, en la palabra. Pero lo demás, tanto las notas, tanto los libros, tanto como los avivamientos matutinos, todo es una herramienta que nos sirve para profundizar en la palabra, igual que estos bosquejos que vienen explicatorias y viene ¿qué? Versículo para confirmar lo que estamos hablando. Así que, hermano, necesitamos perder nuestra vida del alma. Entramos a la letra C, que dice así. Dice que el reino de Dios es un organismo. El reino de Dios no es una organización donde se sientan la gente para votar a ver quién va a salir, quién no va a salir. No. Es un organismo viviente. Maravilloso. El reino de Dios es un organismo que está constituida de la vida de Dios como una esfera para su gobierno. Y el gobierno ya vimos que era autoridad, su gobierno, en la cual él mismo es el que reina por su vida y se expresa como la Trinidad divina en la vida divina. Maravilloso. Señor Jesús, cuando nosotros recibimos el Espíritu, nosotros decimos, y lo escuchará muchas veces,
el Espíritu todo inclusivo. Aún tenemos un libro que se titula El Cristo todo inclusivo, que lo estamos enviando gratuitamente. Si estáis escuchando este mensaje y queréis recibirlo, lo tenemos en el segundo pedido. Y este libro habla de la buena tierra, como que esa tierra es una sombra, pero que Cristo es la verdadera tierra de Canaán, con mucha riqueza, como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Dice que una tierra espaciosa, tiene trigo, tiene vide, tiene higuera, tiene olivo, tiene granado, tiene oro, tiene cobre, tiene plata, tiene arroyo, tiene manantiales, tiene vega. Es una tierra toda inclusiva. Por eso cuando nosotros recibimos el Espíritu todo inclusivo. Dios vino en Cristo. Por eso decimos el Dios triuno, porque Él mismo dice: el que me envió, conmigo está, yo no estoy solo. Es decir, el Padre vino con el Hijo, y el Padre y el Hijo vino como el Espíritu, todo inclusivo. Es maravilloso que cuando nosotros recibimos el Espíritu, recibimos a este Dios triuno, maravilloso. Así que, bien. En Juan 3:5 viene otra vez el versículo de Nicodemo. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Ya no dice ver, dice entrar en el reino de Dios. Señor Jesús, el mismo Señor Jesús es, digamos, esta semilla maravillosa, ¿verdad? Dice que no puede entrar. Nosotros, cuando resucitamos de las aguas del bautismo, fuimos introducidos dentro de este Dios triuno. Por eso hay aquí un versículo en Juan 15. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Escucha, dice: y mi Padre es el labrador. La vid y el labrador, que poda todo lo que impida de que la savia pueda fluir a través del tronco de la vid. El Padre es el labrador, porque en ese tronco se pegan muchos purgones y hay que ir limpiándolo para que la vid verdadera pueda fluir. Nada se puede pegar a nosotros, por eso necesitamos ver y entrar en el reino de los cielos. Entonces Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El 2 dice: todo pámpano. Ahora nosotros somos esos pámpanos que hemos sido puestos en la vid. Claro, hemos estado hablando de que entrar. Entonces nosotros hemos entrado en esta vid verdadera y nosotros hemos llegado a ser los pámpanos. Por eso dice el 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto y lo poda, para que lleve más fruto. Así que nosotros necesitamos ser madurados, ser podados. Señor, pódame, quítame todo lo que impida de que yo, como pámpano en la vid, no pueda dar fruto. Y nosotros necesitamos cada día purificarnos y limpiarnos por medio del lavamiento de la palabra. Necesitamos alimentarnos. Si usted necesita 3 veces al día para alimentarse en el reino humano, tiene que desayunar, tiene que almorzar al mediodía, tiene que cenar, y a veces en medio de entre la cena y el almuerzo hay una cosa que le llamamos la merienda, también para reponer un poquito. Y antes del almuerzo del mediodía y el desayuno tenemos también otra frase que le llamamos aperitivo. Es decir, que necesitamos ese aperitivo
necesitamos esa merienda, necesitamos esa cena, ese almuerzo y ese desayuno. ¿Para qué? Para madurar. Y eso nos poda. La palabra de Dios nos poda, nos limpia, nos santifica, nos purifica. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y dice el versículo 3, ¿ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? ¿Bien? La palabra no solamente nos purifica, no solamente nos madura, nos edifica, nos purifica, sino que dice que esta palabra nos limpia. Esta palabra nos limpia, hermanos y hermanas. Amén. El 4, el apóstol, aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, porque estos son palabras de Dios. Mira lo que dice el Evangelio, el capítulo 4 del capítulo 15. Dice, permaneced en mí. Oh Señor Jesús, sí, en esta mañana te decimos, Señor, quiero permanecer en ti. Permanecer, dice, en mí, y yo en vosotros, y yo en vosotros. Señor, sí, te permitimos todo, Señor, para que tú sigas viviendo en nosotros, siga creciendo en nosotros, siga madurándonos, siga perfeccionándonos, siga realmente madurándonos. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si nosotros no estamos en la vid verdadera, nosotros, como se suele decir, humanamente hablando, estamos secos como una pita. Secos, nos quedamos secos, hermanos y hermanas. Por eso necesitamos permanecer, para que esa savia pueda fluir en el pámpano, en ti y en mí, y llevemos mucho fruto. Pero nosotros, por nosotros mismos, no podemos llevar fruto. Por eso hemos estado hablando de comer, de alimentarnos, porque esto nos poda, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos perfecciona y nos transforma. Dice que nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oh Señor Jesús, gracias porque en esta mañana, Señor, no solo yo me estoy enriqueciendo y fortaleciendo y me está alimentando, sino que tú estás hablando a través de las ondas y a través de las redes sociales que pueda ir este mensaje. Señor Jesús, cuánto te amamos. Señor, y permanecéis en mí, dice. El 5, aquí ya la cumbre. Oh Señor Jesús, dice, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero, separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca. Y lo recogen, dice, y lo echan en el fuego y arde. Pero, dice el 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué dice pedid lo que queráis y os será hecho? Hermano, muchos hermanos yo he escuchado de decir, hermano, es que yo oro, pero el Señor no me escucha. Entonces la Biblia dice, el mismo Señor dijo, no recibí porque no sabéis pedir. ¿Cómo que no sabemos pedir? No, yo digo esta mañana, hermano, no sabemos pedir. Porque una vez que nosotros estamos y somos conscientes de que esta vida divina está en nosotros, nosotros
podemos aplicar esta palabra que dijo el Señor Jesús en el monte, en Mateo, que le llaman el Sermón del Monte. Él dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Escucha, dice, y todo lo demás se os será dado por añadidura. Es decir, que cuando nosotros estamos orando y estamos pidiendo para la voluntad del Padre. Estamos orando para que el Señor cumpla su propósito. Estamos orando para que el Señor lleve adelante su iglesia. Estamos orando para que la iglesia sea edificada, para que los santos sean entremezclados unos con el otro, que no seamos miembros independientes, que no seamos miembros realmente que queremos andar cada uno como los llaneros solitarios. No. Nosotros oramos y pedimos como conviene cuando pedimos para el propósito de Dios. Pero ya nuestras necesidades están suplidas, porque dice, será añadida. Tenemos que confiar en el Señor. Yo conozco personas que han estado en la cama con su esposa y un niño recién nacido y no tenían ni para comprar pañales, no tenían para darle el biberón. Y en ese momento que se ponen de rodillas y empiezan a orar, llaman a la puerta. Y llevan allí biberones, dodoti, leche, lleva de todo. Una persona que fue realmente a coger un barco y dijo, Señor, no tengo dinero, pero yo tengo que coger ese barco. Por fe voy. Y cuando llegó allí al puerto, una persona había y le dio un sobre. Toma, hermano, para usted, lo que costaba el viaje. Hermano, las veces no recibimos porque no sabemos pedir. Nosotros no tenemos que pedir por un coche grande, no tenemos que pedir por una casa. Realmente todo eso es sombra, pero Cristo es la realidad. Y todo eso sí, lo necesitamos. Pero dice el Señor, y todo te será dado por añadidura. Señor Jesús, es duro, pero realmente es así, Señor Jesús. El 8, cuando estamos, dice, orando, dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, Señor Jesús. En este mismo capítulo saltamos del 8 que hemos leído al 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, que el Consolador es el Espíritu Santo, que en ese Espíritu viene el Padre y el Hijo por el Espíritu. Porque mira lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo enviaré del Padre. Es del Padre, pero ahí está el Hijo, enviaré del Padre, dice, el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, el cual dice que procede del Padre. Y dice que Él dará testimonio acerca de mí. Él está ahora dando testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? El Espíritu. Y el Espíritu, dice el Señor Jesús, y Él dará testimonio de mí. Hermanos, si nosotros estamos compartiendo por el Espíritu fluyendo a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. Así que necesitamos vivir en esta atmósfera, en este ámbito divino, para que nosotros podamos disfrutar del Espíritu. Maravilloso. Voy a otro punto, la letra D. Y yo creo que aquí, cuando terminemos, con la letra D, yo creo que ya... Perdón, pero tengo que estar bebiendo un poquito de agua. La letra D, mira lo que dice. Dice, el reino de Dios es Dios en Cristo como la totalidad
de la vida con todas sus actividades, Hermano, yo creo que esto lo voy a dejar para la semana que viene y quiero, digamos, como siempre me gusta, voy a poner yo aquí una señal para ver dónde me he quedado y la semana que viene voy a seguir aquí. Entonces voy a buscar un himno. El himno 311 es el que, digamos, coincide con este mensaje. Dice, la estrofa 1 es maravilloso, el himno 311. Y después de todo este compartir, de todos estos bosquejos, digamos, ante nosotros siempre cantamos una canción y la disfrutamos, que es en el tema que nos vamos a introducir. Y este fue el que se cantó, que es el himno 311, me aseguro bien, sí, 311, y dice la estrofa 1, dice así: en todos los que Dios regeneró, digamos en nosotros, en todos los que Dios regeneró, hay cierto conocimiento interior. Claro, nosotros fuimos regenerados y hay un cierto conocimiento en nuestro interior. Y dice, sigue la línea 2 de esta 3. No la enseñanza externa e inferior, no la enseñanza externa e inferior, sino en lo interno conocer a Dios. Maravilloso, esa es la estrofa 1. Fuimos regenerados, maravilloso, y que recibimos esta vida y, como hemos leído, sino en lo interno nosotros conocemos a Dios. La estrofa 2, mira lo que dice: la vida eterna en su capacidad es la más alta y la mejor. Nos hace a fondo conocer a Dios más que el conocimiento exterior. Maravilloso, hermanos y hermanas. Hemos leído la estrofa 1 y la estrofa 2. Así que seguiré con la estrofa 3 y 4 la semana que viene, porque seguiremos con este bosquejo. Este bosquejo es bien largo. Y es largo, profundo y muy disfrutable. Por eso, hermanos, no tenemos prisa. Necesitamos introducirnos en esta realidad del reino. Queridos hermanos y hermanas, pues la semana que viene estaremos aquí de nuevo y tendremos estos mensajes también continuados. Estos mensajes, quien quiera escucharlo de nuevo otra vez y todo, será puesto en una página en el YouTube, siempre lo ponemos, y ahí te puedes suscribir también, que la página se llama Verdad y Vida desde Málaga. Verdad y Vida desde Málaga. Así que, hermanos y hermanas, que siga el Señor fortaleciendo e introduciéndonos cada día más en su reino. Amén.